Mari Mari. En primer lugar, gracias a todos los que vinieron, a las que vinieron, y también a la Cátedra de América por haber sido parte de la propuesta de la charla pública con Rodrigo. Bueno, en primer lugar decir que la Cátedra de América es una cátedra de la carrera de Historia y que aborda los temas que tienen que ver con la historia del siglo XX, y en ese sentido toca también la historia de Bolivia y la Revolución del 52, que luego se van a explayar los compañeros. A cargo de Mauricio y de Rolando, es la Cátedra de América, son los profes de la Facultad de Humanidades. Y tenemos como invitado a Rodrigo Echalal, compañero de Bolivia, compañero docente de la agrupación URMA, una agrupación vinculada al POR boliviano. El compañero actualmente es secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Chuquisaca, y también tuvo un protagonismo importante en todos los acontecimientos del 2019, cuando se cuestionaba a Evo, y fue parte del comité cívico en defensa de Chuquisaca, y también de los cabildos abiertos. Fueron cabildos muy populares donde se debatía la situación de los trabajadores y las trabajadoras, asambleas que superaban las 100.000 personas. Y bueno, el compañero tuvo la oportunidad de ser parte dirigente de aquel proceso, y hoy en día se desempeña como dirigente del sindicato de docentes en Chuquisaca. Así que sin más preámbulo, la idea es que los compañeros puedan intervenir. En primer lugar, Mauricio, haciendo un contexto histórico de los procesos que se han dado en Bolivia y cómo es que el trotskismo influye en el movimiento obrero, sobre todo en el sector minero. Y luego Rodrigo va a hacer una charla explicando todo lo que ha acontecido en la última década, las luchas que se han dado en Bolivia en el presente. Después damos una ronda de preguntas o opiniones, intervenciones, y luego seguiríamos con la charla. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Agradecer también a las compañeras de la Púrpura que nos convocaron a participar de esta actividad. Una actividad que entendemos necesaria, nos parece muy necesario en estos tiempos reunirse, intercambiar miradas políticas, discutir, intercambiar nuestros diagnósticos políticos, encontrarnos e intercambiar miradas políticas, pero también necesario encontramos hacer un esfuerzo por superar quizá las agendas más coyunturales, los problemas más urgentes, como los que atravesamos en la Patagonia, que ocupan mucho espacio y nos demandan mucha atención y energía, y quizás salirnos de las escalas locales, incluso nacionales, y pensar en escalas espaciales más amplias, como la región latinoamericana, y escalas temporales mayores, para pensar problemas políticos, bueno, que requieren otras escalas, requieren un esfuerzo intelectual para abordar temáticas que atraviesan América Latina. En particular, pensar los procesos organizativos de trabajadoras y trabajadores, como los procesos que un poco convoca el título de la charla, los procesos sindicales, los procesos políticos, la presencia del trotskismo en Bolivia específicamente. Bueno, requiere un esfuerzo para superar esas urgencias, esas agendas inmediatas, y por supuesto que pensar procesos políticos de los trabajadores y las trabajadoras, intercambiar nuestras miradas sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras en América Latina, requiere, por supuesto, un esfuerzo, pero siempre es mucho más rico, nosotros entendemos, intercambiar esas miradas con compañeras, con compañeros que vienen de otras latitudes. Así que la presencia de Rodrigo era como una muy buena excusa para reunirnos y escucharlo e intercambiar puntos de vista. Contarles que, bueno, en un sentido también agradecido porque es una especie de reconocimiento al trabajo que hacemos en la cátedra, con Rolando Bell,
Estamos en la Cátedra de América Latina, de Historia Latinoamericana, y cuando abordamos las temáticas del siglo XX, por supuesto que analizamos algunos fenómenos que tienen que ver con recorridos regionales, algunos específicamente con problemas puntuales o procesos puntuales de países de América Latina, y entre ellos, bueno, los procesos reformistas, los procesos revolucionarios, el neoliberalismo, las resistencias al mismo, tienen un lugar muy importante. Allí hacemos un esfuerzo por conciliar, digámoslo así, intereses, propósitos muy diversos. Nuestra tarea principal, por supuesto, es formar a compañeras y compañeros en el abordaje de textos historiográficos, de conocer el pasado de América Latina, pero por supuesto que lo hacemos no exclusivamente desde un punto de vista académico, o si se quiere, no invalidamos nuestras inquietudes políticas y las inquietudes políticas de nuestras compañeras y nuestros compañeros. No nos borramos como sujetos históricos del lugar que ocupamos en la sociedad, estimulamos a conocer el pasado, pero tratar de entender los vínculos del pasado con el presente, y por supuesto habilitamos espacios para pensar o proyectar un futuro. Nos parece que el espacio de una cátedra que aborda problemas de América Latina, problemas históricos de América Latina, debe abrir esos espacios. Así que, bueno, contentos y agradecidos por la invitación. Esto quizá puede ser alguna pista para comprender un poco el título de la charla, que es Sindicalismo, Trotskismo y Educación. La presencia de Rodrigo como militante sindical, como docente, como activista, como militante político, nos parecía oportuno definir ahí como algunos ejes con los compañeros para convocarles y charlar. Cuando pensábamos en esos ejes, definimos el espacio, por supuesto, que iba a ser en Bolivia, para aprovechar la presencia de Rodrigo, y hablar de la historia, o pensar la historia de Bolivia del siglo XX, requiere necesariamente abordar la revolución de 1952 como un punto de partida posible, por supuesto, pero a la hora de pensar el vínculo entre el trotskismo y las organizaciones de los trabajadores en Bolivia, la revolución de 1952 es un proceso que condensa todos estos otros que acabo de mencionar. La revolución de 1952, recordamos, es un proceso que tiene un fuerte protagonismo de la clase obrera organizada, de los mineros, como un actor protagonista de la revolución. Es una revolución en la que los mineros no solamente derrotan al viejo orden conservador con la presencia de una burguesía que controlaba la minería, la gran minería de Bolivia, en unas poquitas manos, sino todo un orden político anquilosado y que reproducía el poder de la oligarquía. Esa revolución, esos mineros organizados desde la década del 40, la década en la que de alguna manera se gestan los procesos más significativos en las clases trabajadoras en Bolivia, son capaces no solamente de derrotar políticamente ese viejo orden conservador, sino que además derrotar al ejército, al brazo armado del Estado burgués, derrotar a su ejército con formar milicias obreras que reemplazan al aparato represivo del Estado y comenzar a pensar un nuevo orden social que no solamente los incluya como sujetos políticos, sino además llevar adelante sus intereses de clase. La significación de la revolución boliviana quizás ha sido utilizada por otros procesos en América Latina, como la revolución del 59 en Cuba o la revolución nicaragüense, pero nosotros generalmente le hacemos un lugar en el programa porque es una revolución muy significativa, en tanto es la primera revolución proletaria de América Latina. Puso de relieve no solamente el lugar dependiente de Bolivia y los tremendos contrastes de una sociedad de clases, en una sociedad bajo dominio imperialista, sino que además la revolución de 1952 abrió el dilema para estas clases trabajadoras organizadas para proyectar sus intereses de clase, ¿bien? Y para, en todo caso, poner fin a ese orden social basado en la explotación y en la dominación,
y en la discriminación racial. La particularidad de esta revolución es que ese protagonismo de los trabajadores organizados en sindicatos, con un programa clasista, con unas consignas que reivindicaban no solamente la emancipación de las clases, sino un proyecto socialista de organización. Bueno, esa particularidad se suma a otra propia de Bolivia, que es que mayoritariamente los trabajadores urbanos, rurales, pertenecen a comunidades indígenas. Así que este orden social, basado en la dominación y en la explotación de una clase sobre otra, además tenía un fuerte componente racista, lo tiene hasta la actualidad. Así que la revolución de 1952, por estos motivos, quizá por muchas otras razones, que por cuestiones de espacio y que en todo caso podemos ir recuperando a lo largo de la charla, deberíamos reconsiderar. Respecto del vínculo entre el trotskismo y el sindicalismo, hay mucho escrito. Bien, las versiones historiográficas oficiales de la Revolución de 1952 le asignaron un papel, si se quiere, protagonista al MNR, un partido nacionalista que tomó el poder en 1952, compartió el gobierno con la Federación, con la COB, la Central Obrera Boliviana, que estaba fuertemente hegemonizada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos, que era el sector más dinámico, con mayor conciencia de clase, con mayor protagonismo en los procesos políticos, y que en definitiva derrotó al ejército del Estado boliviano. En ese contexto, digamos, la historiografía ha oscilado entre miradas que relativizan el peso y el protagonismo de los mineros a otras que lo recuperan, pero buscan reintegrar a otros sujetos subalternos como campesinos e indígenas. Afortunadamente, no son las únicas versiones historiográficas que podemos encontrar. Afortunadamente hay protagonistas, hay intelectuales, protagonistas de esos procesos que han hecho un esfuerzo por documentar y compartir una perspectiva historiográfica y política. Encontramos, por supuesto, los clásicos de Guillermo Lora, de Gregorio Justo, encontramos incluso a Zabaleta Mercado, un intelectual que fue protagonista y cuya trayectoria política va desde el MNR hacia la izquierda. Bueno, esas miradas, en general de izquierda y con una perspectiva crítica, han tenido la virtud de reponer y restituir el lugar, el protagonismo de la clase obrera, el peso de la revolución de 1952 en la historia boliviana y en América Latina. Y cuando hablamos de esta revolución y cuando hablamos de los procesos organizativos de la clase trabajadora, no se puede hablar de esa historia, no podemos contar esa historia si no contamos la historia del Partido Obrero Revolucionario y otras fuerzas de izquierda que de alguna manera estimularon la organización política de los trabajadores mineros en Bolivia. El POR es un partido que en Bolivia se gesta entre finales de los 30 y los años 40. Por supuesto que tiene un fuerte peso entre los trabajadores mineros. Recordemos que la minería en estos años 40 y 60 es la principal actividad económica en un país que tiene fuertes contrastes entre una fuerte concentración de capital en la actividad extractiva de los metales y un trabajo, digamos, atrasado, con métodos primitivos en el campo, con relaciones laborales que tienen rasgos feudales, donde el trabajo asalariado no es lo que predomina. Así que en estos años hay fortísimos contrastes entre actividades económicas y entre las clases. Recordemos también que la minería en estos años ocupa un rol de actividad dinámica de la economía, ¿bien? Y que los sindicatos logran un desarrollo político creciente a partir justamente de la influencia de la izquierda
haciendo procesos organizativos y deliberativos. Vamos a encontrar allí toda una serie de experiencias que van desde fines de los 30, principalmente después de la Guerra del Chaco y la crisis política que abre la derrota en la Guerra del Chaco, pero sobre todo en la década del 40, los procesos de lucha y organización. Cuando digo lucha, pensemos no solamente en los procesos de huelgas, sino en huelgas generales, sistemáticas confrontaciones con el Estado, un Estado que en la primera respuesta a las demandas obreras y campesinas eran las masacres, ¿bien? No solo la represión, sino sencillamente las masacres, un Estado que no registraba no solamente las confrontaciones, sino las víctimas de esas masacres, un Estado que sistemáticamente ponía al servicio de la burguesía su brazo armado para ejercer sus intereses directamente. Bueno, en ese contexto los mineros fueron acumulando una serie de experiencias políticas organizativas, definiendo sus intereses, delimitando sus organizaciones, tendiendo vínculos con otras clases, como los campesinos, que progresivamente y en un diálogo político fueron incorporando también modalidades de lucha y de organización política propias de los espacios urbanos, si se quiere, no porque carecieran de sus propias herramientas políticas, sino porque tendieron vínculos con un actor que claramente protagonizaba las luchas durante los años 40, en particular durante el sexenio, que es el periodo en que de alguna manera se restituye el poder de la oligarquía, luego del golpe a Villarroel. La revolución del 52, y con esto voy redondeando la introducción, me parece que es un proceso necesario para pensar la presencia o la emergencia del trotskismo liderando los sindicatos, liderando un proceso político que se proyectaba con la búsqueda de la emancipación de las clases trabajadoras. Me parece que es necesario allí revisar esa historia, no buscando un manual o una guía para el usuario en nuestros tiempos, pero sí para recuperar experiencias políticas, experiencias organizativas y ver cuáles son aquellas herramientas que se dieron los trabajadores y las trabajadoras en un contexto en el que se podía pensar, se animaba a pensar las clases subalternas en un futuro distinto. Bueno, le paso la palabra a Rodrigo, le dejo la menuda tarea de profundizar el vínculo entre sindicalismo y trotskismo, aprovechando su visita. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Primero, saludar a todos los presentes, agradecer especialmente a Púrpura, que nos ha invitado a este evento, a la Universidad de Comahue, que está también permitiéndonos el espacio para poder charlar, conversar y que ustedes también conozcan un poco de lo que es la tradición trotskista en Bolivia. Y bueno, yo partiría con algo que planteó en su momento Guillermo Lora, que es dirigente histórico del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, que decía que Bolivia es un país trotskizado. Y hasta parece un poco arrogante, ¿no?, al principio que el dirigente de un partido mencione eso, pero en la exposición que voy a hacer quiero mostrar cómo el trotskismo en Bolivia no solamente ha influenciado al movimiento obrero boliviano, sino que ha penetrado en la misma cultura de nuestro país, ¿no?, y que ha influido en el arte, en la música, en la pintura y en otras expresiones culturales de Bolivia. Es llamativo, por ejemplo, que en Bolivia, cuando hay una persona que reclama sus derechos, que es contestataria, que es rebelde, le tiren el mote de trotskista inmediatamente, aunque no tenga idea de quién es León Trotsky, ¿no? Pero eso es norma en el país y eso muestra también el grado de influencia que hemos tenido en aspectos bien cotidianos de la vida en nuestro país, ¿no? Bueno, en Bolivia la importancia del trotskismo es reconocida por propios y extraños, ¿no?
hay grandes pensadores a nivel internacional, a nivel nacional, que han estudiado al pueblo boliviano. Obviamente desde distintas perspectivas, algunos han hecho estudios muy honestos, consecuentes, que han sido muy ricos. Ha habido también muchas difamaciones y calumnias desde posiciones políticas que han querido sepultar y tergiversar lo que ha hecho el trotskismo en Bolivia. Pero para todos es muy llamativo el hecho de que ideas tan avanzadas como el marxismo, que nace en Europa, que luego tienen mucha fecundidad en la Revolución Rusa, por ejemplo, terminen en un país tan lejano, muchas veces tan aislado del resto del mundo, muy pobre, con mucho atraso cultural, económico, político, como es Bolivia. Y hay distintas perspectivas de cómo querer explicar esto, ¿no? ¿Cómo es posible que las ideas de Trotsky hayan cuajado y se hayan mantenido por tanto tiempo en un país como Bolivia? Porque el POR ya va este año a cumplir 90 años de existencia, ¿no? Ya estamos yendo a 100 años de historia como organización, lo cual es muy raro. Por ejemplo, hay un estudioso que es Sandor Young, que escribe un libro sobre el trotskismo en el altiplano de Bolivia, donde él menciona, ¿no?, que a nivel mundial solo hay 3 países donde el trotskismo ha tenido una fuerza tal que ha influido en el movimiento obrero. Menciona a lo que es Sri Lanka, menciona lo que es Ceilán, y en estos países el trotskismo ha sido aniquilado por los estalinistas y por los gobiernos de turno, por el nacionalismo. Y el único país donde ha quedado el trotskismo y continúa siendo una fuerza importante es Bolivia. Entonces, prácticamente es el partido trotskista más longevo del mundo y el que ha tenido mayor influencia en la historia de su país y tiene influencia en otros países, ¿no? Porque el POR boliviano no solamente ahora está en Bolivia, sino que tiene presencia en Argentina, tiene presencia en Brasil, tiene presencia en Chile y está impulsando la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Y ha participado de los debates más importantes también en el plano internacional respecto a la conformación de un partido internacional trotskista, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da esta influencia? ¿Cómo es que esas ideas siguen vigentes a pesar de que nosotros en nuestra historia hemos tenido varios intentos de erradicarnos del movimiento sindical y político en Bolivia? Han asesinado a muchos de nuestros cuadros dirigentes, han perseguido, han exiliado, han encarcelado a otro tanto y constantemente estamos bajo la represión de los gobiernos de turno, ¿no? Y aún así no logran erradicarnos del movimiento obrero. Bueno, yo partiendo del punto que explicaba Mauricio, un documento fundamental en la historia política de Bolivia es la famosa tesis de Pulacayo, ¿no? Es un documento que ha sido elaborado en un congreso minero. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en un congreso extraordinario, aprueba la tesis de Pulacayo. Es un documento escrito por el trotskismo. Es un documento donde por primera vez en América Latina se va a aprobar una tesis que recoge los planteamientos más importantes de la Cuarta Internacional, los planteamientos más importantes de la Revolución Permanente. Es un documento que abiertamente en el plano sindical plantea la necesidad de destruir el capitalismo y construir una sociedad socialista. Es un documento que plantea que en Bolivia es posible hacer una revolución socialista, que no había que esperar el desarrollo del capitalismo, agotar esa etapa para pasar al socialismo, como planteaba, por ejemplo, el estalinismo, que controlaba prácticamente en ese momento a nivel internacional todos los partidos comunistas. En Bolivia se dice que los mineros son la clase revolucionaria por excelencia que tiene que dirigir a la nación oprimida para liberar al país. Y plantea consignas concretas como es la nacionalización de la minería y la tierra para el indio, la tierra para los campesinos, ¿no?, que son las consignas fundamentales tal vez de esa tesis de Pulacayo. Pero también plantea que para ejecutar esta tarea los obreros tienen que armarse y luchar militarmente contra el poder para lograr sus objetivos. No se va por el camino democrático burgués, ¿no?, sino que plantea una revolución, tal cual ha ocurrido en Rusia.
Y la tesis de Pulacayo va a plantear consignas transitorias también que hasta ahora siguen vigentes en el sindicalismo boliviano, como el salario mínimo vital con escala móvil, ¿no? La necesidad de la independencia política y sindical frente a los gobiernos, frente a los partidos de la clase dominante, que es una consigna que nuevamente ha cobrado mucha fuerza en Bolivia. Pero para entender un poco de dónde nace este documento, hay que entender que Bolivia es un país atrasado de economía combinada, como caracteriza la tesis de Pulacayo por primera vez, y luego todas las corrientes de izquierda han empezado a tomar esa caracterización que ha hecho esa tesis de Pulacayo. Bolivia en esa época era un país eminentemente minero, productor de estaño fundamentalmente. Y el estaño estaba controlado por tres grandes empresarios, los famosos varones del estaño: Patiño, Hochschild y Aramayo. Patiño, por ejemplo, ha llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo, explotando el estaño boliviano, en sociedad con capitales ingleses y norteamericanos. Para que se haga una idea del poder de este señor, hasta ahora mucha de la infraestructura en el país la ha construido él, tiene palacios prácticamente que ahora se han convertido en museos. Y un ejemplo, ¿no?, así tal vez anecdótico, es que cuando hizo, por ejemplo, un campeonato entre los sindicatos mineros de fútbol, él regaló una copa de oro macizo como premio, que era mucho más valiosa que la copa del mundo actual, ¿no? Ese grado de riqueza llegaba a tener Patiño, ¿no? Se da este saqueo terrible de nuestros recursos y Bolivia era el mayor productor de estaño a nivel mundial. Y contrariamente, la mayoría de la población vivía en la extrema miseria y pobreza, ¿no? Solamente se había desarrollado esa parte de la economía que le interesaba al imperialismo, que eran las minas. El resto de nuestra economía, como el campo, las ciudades, estaban completamente abandonadas. Un grado de miseria terrible que se incrementa con una guerra que hay en Bolivia, ¿no?, la famosa guerra del Chaco, donde nos enfrentamos al Paraguay por un tema del petróleo, que también en esa época se estaba empezando a explotar. Y grandes empresas transnacionales, tanto en Bolivia como en el Paraguay, orillan a esta guerra y hacen que los dos países más pobres en ese momento de Sudamérica terminen matándose por defender los intereses de estas empresas extranjeras. Esta guerra va a ser ya la culminación, si se quiere, de la bronca que aquí ha acumulado la gente contra ese estado de cosas, ¿no?, contra el saqueo imperialista. Y va a ser precisamente ahí que nace el POR, de grupos que habían resistido la guerra, de grupos que habían denunciado el saqueo, que denunciaban la situación de los indígenas, de los campesinos en el país. Y en Argentina es que nace el POR, ¿no? Se funda por exiliados en Córdoba en 1935 y desde aquí van a ir al país a intentar poner en pie ese país y ligarlo con las masas. Y el POR, bueno, en sus inicios tiene una etapa larvaria, un tanto sectaria, donde no se logra el vínculo con la masa. Y ahí va a aparecer la figura de Guillermo Lora, que para nosotros es muy importante, ¿no? Guillermo Lora, estudiante de secundaria, universitario, luego, bueno, en La Paz empieza a ser una actividad política ligado ya al POR. Y bueno, la policía lo identifica porque él empieza a pintar murales en las calles, organiza un grupo de una célula partidista, pero por su inexperiencia se hacen ver rápidamente con la policía y los persiguen y él tiene que escapar, ¿no? Y da la casualidad que algunos parientes de él tenían propiedades cerca a las minas y se va a alojar a las minas. Y miren, es un encuentro casi casual de que Guillermo tenga que refugiarse en las minas bolivianas y ahí empieza el contacto con los mineros, ¿no? Un contacto que va a ser fundamental para la historia de nuestro partido y que va a marcar a fuego el devenir de nuestra organización, ¿no? En este contacto, Guillermo va a intentar explicarles a los mineros el marxismo. Y él cuenta, ¿no?, de forma anecdótica incluso, que se explayaba explicándoles a los mineros el marxismo y nadie le entendía nada, ¿no? Y él estaba frustrado ahí. Pero también se da cuenta que los mineros tenían el famoso instinto comunista del que habla el marxismo, ¿no? Un día vienen a su habitación, le tocan la puerta y le dicen: Guillermo, tienes que ir a ayudarnos, a vos que te gusta hablar de política, hemos tomado la mina.
Y ahí, en la práctica, todo lo que había intentado explicarles Guillermo lo estaban ejecutando los mineros al cuestionar la propiedad privada de los dueños de las minas. Y ahí ha podido ligar la teoría revolucionaria con la práctica concreta de los trabajadores en su lucha contra los dueños de las minas, contra la burguesía, contra el imperialismo. Y bueno, los mineros van a empezar a organizarse, sus sindicatos van a sufrir represiones, masacres, y producto de ello es que empieza a radicalizarse el movimiento minero y van a estar más abiertos a estas ideas revolucionarias, ¿no? El proletariado boliviano tiene una particularidad que nos diferencia de otros proletarios de América Latina, ¿no? Es un proletario eminentemente nativo, indígena. Surge de los movimientos indígenas. No es un proletariado foráneo como en muchos países ha habido grandes oleadas de migraciones que han formado el proletariado, ¿no? Además era un proletariado casi virgen porque no tenía una tradición reformista ni estalinista, no estaba presente el Partido Comunista en Bolivia en esas épocas. Entonces el terreno estaba muy libre para que pueda el POR hacer su trabajo en las minas. Y es así que en Bolivia se da una primera experiencia nacionalista con el gobierno de Gualberto Villarroel, que es derrocado por una reacción de la rosca. La rosca nosotros llamábamos allá al gobierno precisamente de los varones del estaño junto a los abogados y los políticos que ejecutaban o defendían sus intereses contra la mayoría nacional, ¿no? Voltean a este gobierno y se abre una etapa más dura de represión. Y es como reacción frente a esta amenaza que los obreros llaman a un congreso extraordinario y es ahí donde van a aprobar la famosa tesis de Pulacayo. Pero la tesis de Pulacayo se va a dar en ese ambiente de efervescencia y Guillermo dice, es la primera vez que logramos que el instinto de la clase de defender sus conquistas, sus intereses, de cuestionar la propiedad privada, se engrane con la conciencia que era el partido político, ¿no? Y Guillermo le va a dar una sacudida no solo a la clase obrera con la tesis de Pulacayo, sino al mismo Partido Obrero Revolucionario, porque va a chocar con esa dirección anquilosada, esa dirección que se había encerrado en Cochabamba y que desde ahí dirigía el POR, ¿no? Y Guillermo va a terminar desplazando a esta dirección y asumiendo la dirección del POR. La tesis de Pulacayo le va a dar una importancia a Guillermo que no va a defraudar después porque se va a convertir realmente en una referencia internacional, él y su pensamiento, ¿no? Entonces la tesis de Pulacayo abre ese escenario de lo que decía Mauricio, ¿no? Esa ligazón entre el trotskismo y el sindicalismo en Bolivia. Y esta tesis de Pulacayo va a plantear grandes lineamientos que luego se van a terminar ejecutando, aunque deformados por el nacionalismo, en la revolución de 1952. Esta revolución va a ser bueno, el levantamiento de la clase obrera dirigiendo a la nación oprimida contra el imperialismo. Pero va a tener el gran defecto de que no va a tomar el poder la clase obrera, sino que lo va a entregar a un partido nacionalista como era el MNR, un partido pequeño burgués, como lo caracterizamos nosotros. Pero la clase obrera movilizada derrota al ejército de Bolivia en los enfrentamientos que hay allá, ¿no? El MNR intenta hacer un golpe de Estado para tomar el poder al margen de las masas, recurriendo a algunos generales, a algunos carabineros. Fracasa su golpe de Estado, pero al ver las masas que hay en movimiento, se suman en las calles, los mineros llegan a la ciudad y a dinamitazos derrotan al ejército. El ejército se fractura, muchos soldados se pasan al lado de la revolución, los campesinos empiezan a hacer levantamientos también en el área rural, tomando las tierras. También tiene presencia ahí nuestro partido, dirige las grandes tomas de tierras en Ucureña, por ejemplo, en Cochabamba, y es una revolución en todos los sentidos de la palabra, una revolución social. Es derrotado el ejército de Bolivia, el MNR toma el poder y el MNR va a deformar el contenido de la tesis de Pulacayo, pero los obreros en armas, porque el ejército boliviano es reemplazado por las milicias obreras, milicias de obreros y campesinos, tenían la posibilidad de presionar a este gobierno, ¿no? Y ahí se da nacimiento a la Central Obrera Boliviana, es el sindicato más grande del país, que va a estar impregnado también de esta orientación, ¿no?
va a estar impregnado de toda esta ideología de la tesis de Pulacayo. Y nuestros militantes también han tenido mucha influencia en la creación de la Central Obrera Boliviana. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de Miguel Alandia Pantoja. Es un gran muralista boliviano que incluso ha sido reconocido por los muralistas mexicanos como Diego Rivera, ¿no?, que han venido a ver su obra aquí. Él, aparte de ser un destacado muralista, era militante del POR y ha sido uno de los fundadores de la Central Obrera Boliviana. Ha dirigido milicias en ese momento de la revolución con su fusil, y como sindicato de artistas e intelectuales participa en la fundación de la Central Obrera Boliviana. Entonces nace la COB, y la COB nace con una estructura clasista que hasta ahora se mantiene en Bolivia. Es decir, la COB tiene en sus estatutos establecido que la dirección de la Central Obrera Boliviana tiene que ser el proletariado. Y dentro de ese proletariado, el que tiene más importancia por el peso económico y porque mueve los nervios de la economía es el minero. Luego vienen los constructores, los fabriles, y luego recién viene la clase media. Esa estructura clasista la han intentado romper muchas veces en Bolivia. El MAS, por ejemplo, ha intentado romperla reemplazando al proletariado por el campesinado. Últimamente se ha formado una central de trabajadores que no tiene influencia en el movimiento obrero, solamente son sectores de comerciantes que están queriendo reemplazar también a los trabajadores a la cabeza de la central. Pero no se ha roto hasta ahora la Central Obrera Boliviana, ¿no? A pesar de que está muy burocratizada, sigue siendo única y sigue teniendo la estructura clasista para definir su dirección. Entonces, desde ese vínculo se va a organizar el movimiento obrero y va a presionar para que se realicen grandes transformaciones en Bolivia, como la nacionalización de las minas, ¿no? Las minas de estaño van a pasar a manos del Estado y se crea la Comibol, que es la Corporación Minera de Bolivia. Se va a hacer la reforma agraria, quitándole la tierra a los terratenientes gamonales y pasándosela a manos de los campesinos. Se va a hacer el Código de la educación va a ser por primera vez llevada al área rural para que también los hijos de los campesinos y obreros puedan estudiar. Se va a dar por primera vez el derecho al voto a la mujer, por ejemplo, y al campesino, y se va a lograr esa correlación entre el trotskismo, el sindicato, y eso va a marcar a fuego la historia de Bolivia. Bueno, yo quería hacer énfasis en esta primera parte, porque creo que es importante mostrar de dónde nace esa influencia del trotskismo en Bolivia, que seguramente luego en el desarrollo de la charla podremos explicar cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Porque en Bolivia ha habido momentos de ascenso de masas muy importantes, ¿no? En el 52 el MNR va a traicionar el movimiento revolucionario, va a desorganizar al movimiento obrero, va a perseguir a muchos dirigentes, va a matar a muchos cuadros trotskistas, pero va a haber una superación del nacionalismo con ayuda del partido, con influencia del trotskismo, que desemboca en la famosa Asamblea Popular de los años 70, donde el proletariado estaba a puertas de tomar el poder. Era para muchos el primer soviet de América Latina, se crea precisamente en estos levantamientos de los años 70. Y obviamente ahí también el proceso es cortado por un golpe de Estado a la cabeza de Hugo Banzer Suárez, que es parte de la Operación Cóndor a nivel continental, que impone dictaduras en varios países de América Latina para evitar precisamente el proceso revolucionario, ¿no? Entonces ahí también tuvo un muy alto grado de influencia el trotskismo. Y en todas las luchas prácticamente que han marcado la historia del país hemos estado presentes desde el siglo XX hasta este siglo XXI, y podríamos explicarlas tal vez con más detalle, pero claro, como esta es una charla, yo quisiera que haya la participación también para ver qué etapas de la historia quieren conocer, porque es muy amplia la historia de Bolivia. Yo intentar hacer un resumen del inicio de ese contacto entre el trotskismo y el sindicalismo en nuestro país, ¿no? Bueno, la idea es que quieran anotar, se anoten los que quieran, pregunten o intervengan. Bienvenidos. No hay nadie anotado. ¿Rolando? Mari Compuché. Quería preguntarle al profesor sobre la caracterización de los actores sociales. Porque bueno, te puedo tutear. Sí. Vos definiste, digamos, al sector de trabajador, de mineros, particularmente del estaño, pero también pensando en lo que planteaba Mauricio, pensando en la coyuntura de posguerra, ¿no?
década del 40, del 50, ¿sí? En ese proceso, Bolivia tiene una burguesía o pequeña burguesía o sectores medios, digo por las propias características del capitalismo dependiente de Bolivia, si podemos hablar realmente de burguesía boliviana en ese periodo. Y también el campesinado, porque uno analiza, digamos, los textos del periodo y presentan un campesinado con cierta homogeneidad, que por lo menos es discutible, ¿no? Por la propia heterogeneidad geográfica, socioproductiva y también de los pueblos originarios y mestizaje de Bolivia. Y después con relación, digamos, a la COP. Digo esto porque discusiones sobre qué concepción de sindicatos se tienen dentro del sector trabajador más amplio, más allá de los mineros, y qué sector se tiene desde este campesinado. Gracias. Sí, bueno, muy buenas las preguntas. Ayudan mucho a entender lo que es Bolivia. Por ejemplo, en nuestro país no se ha formado una burguesía industrial como en otros países, ¿no? Nuestra burguesía ha fracasado en el rol que le tocaba cumplir de desarrollar la economía nacional, unificar al país, ¿no? Sacar a los campesinos de la servidumbre, cosas elementales de cualquier burguesía como tareas históricas que debe cumplir, ¿no? En Bolivia la burguesía se ha convertido simplemente en una burguesía comercial que es socia de las empresas transnacionales. Desde un inicio ha estado sometida a los intereses extranjeros, ¿no? Como Bolivia llega tarde al capitalismo, cuando se intenta desarrollar tímidamente el capitalismo, ya había el imperialismo como fenómeno internacional y termina sometiendo a nuestro país. Y la tarea o el papel que le van a dar en la economía mundial es la de simple proveedor de materias primas. En su momento la plata, luego el estaño, el petróleo, el gas y últimamente el litio, por ejemplo, que ya están apoderándose también de estos recursos naturales en nuestro país, ¿no? Entonces, esta burguesía ha sido incapaz de cumplir las tareas democrático-burguesas, nosotros decimos. Y precisamente la tesis de Pulacayo, y luego ratifica esto la tesis socialista de la Central Obrera Boliviana en los años 70, dice que las tareas incumplidas por la burguesía pasan a manos del proletariado. El proletariado tiene que cumplir las tareas democrático-burguesas, pero darles el contenido socialista, lo que plantea Trotsky en la Revolución Permanente. Eso tal vez como primer paso, ¿no? Y la burguesía actualmente sigue siendo así de miserable. Los grandes empresarios del Oriente, Santa Cruz, por ejemplo, que ahora son tal vez la burguesía más importante del país, todos están ligados a empresas transnacionales, absolutamente todos. Son en sí muchos ejecutores de los planes extranjeros. Respecto a la otra pregunta, el campesinado, ¿no? Bueno, en Bolivia, en las épocas de la Revolución del 52, todavía los campesinos estaban en condición de servidumbre respecto a los patrones, bajo una forma feudal de producción. No eran dueños de la tierra, trabajaban gratuitamente para un patrón y eran explotados terriblemente, ¿no? Pero en Bolivia hay una particularidad, ¿no? Que, bueno, es común en muchos países de América Latina. La mayoría de los campesinos son pertenecientes a los pueblos indígenas, ¿no? Los más grandes de Quechua, Aymara, Guaraní, pero hay un montón de nacionalidades oprimidas en el país. Entonces nosotros caracterizamos allá a los campesinos como nación clásica, porque aparte de ser una nación oprimida, constituyen una clase social en el hecho de ser explotados en ese momento por la feudal burguesía, que era la que los oprimía, ¿no? Después del 52, el MNR hace la reforma agraria, pero lo que va a generalizar es la propiedad privada en el campo, ¿no? Es decir, va a darles pequeñas parcelas de tierra a los campesinos y nada más. Y es más, el MNR no les da las parcelas, los campesinos ya las habían conquistado rebelándose contra sus patrones. Lo que hace el MNR es formalizar esa toma de las tierras y en vez de unificar en producción social, en granjas colectivas, las va a parcelar
y va a generar la propiedad privada y los campesinos se convierten pues en pequeños productores, la pequeña burguesía como decimos, y su miseria está ligada a su propiedad, porque con el tiempo, como no se podía vender la tierra según el decreto de reforma agraria, si tú tenías hijos tenías que partirles tu tierra, y las pequeñas parcelas se han ido achicando cada vez más hasta llegar al minifundio, e incluso algunos ya en un sentido de burla dicen el surcofundio, porque solo entraba un surco ahí para poder cultivar, ¿no? Entonces imagínense los campesinos, ¿qué hacen con su producción? La venden en el mercado, obtienen recursos y con eso sobreviven, ¿no? Pero mientras más parcelada la tierra, más gente compite en el mercado intentando vender su producción y caen los precios de sus productos. Además de que no es posible llevar un tractor, por ejemplo, a una tierra muy pequeña. No justifica que yo me compre un tractor para hacer una pasada, ¿no? Entonces, el campo permanece en el atraso. Hasta ahora en Bolivia se cultiva en muchos lugares con el arado egipcio, el arado de palo, tirado por bueyes, ¿no? Entonces, el campo ha quedado en el total atraso. Es más, en el país se ha dado un proceso de migración terrible del campo a la ciudad y ha quedado despoblado gran parte del campo. Hay muchas provincias que allá son los municipios, ¿no? Dentro de los departamentos, no es como la provincia aquí, donde la gente se ha ido, solamente quedan ancianos que viven ahí o en algunos casos están abandonados, ¿no? Entonces se ha despoblado en gran parte por esta miseria que ha creado precisamente esta forma de querer resolver el problema del campesino y de la indígena solamente con darles tierra, ¿no? Nosotros planteamos que aquí lo que realmente tendría que hacerse son las granjas colectivas financiadas por el Estado, impulsadas en su desarrollo, y habría que darles la autodeterminación a los pueblos indígenas, que ellos deberían formar su propio gobierno, su propio Estado, al margen del Estado blancoide que siempre ha oprimido nuestro país, ¿no? Y bueno, respecto al último, la Central Obrera Boliviana, cuando nace, era un frente revolucionario antiimperialista, porque no solamente estaban agrupados los obreros o los trabajadores que tengan dependencia obrero-patronal, sino también agrupaba a la clase media. Los campesinos estaban organizados y siguen hasta ahora siendo parte de la Central Obrera Boliviana. Los comerciantes también tienen representación, ¿no? Los estudiantes también están afiliados a la Central Obrera Boliviana. Incluso los artistas e intelectuales han tenido su presencia con sindicatos de la Central Obrera Boliviana. Entonces, era una estructura, ¿no? De la nación oprimida, organizada, pero dirigida por el proletariado, ¿no? Lo que planteamos como tácticas revolucionarias estaba totalmente constituido en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, que hasta ahora permanecen, ¿no? Es más, los estatutos de los sindicatos en Bolivia, muchos todavía conservan este tema de decir que el objetivo de los trabajadores es constituir su propio gobierno de obreros y campesinos y la construcción del socialismo. Incluso comentábamos con Mauricio cuando nos encontrábamos que todavía en algunos estatutos incluso hay la cartera de milicias armadas, que queda de resabios de la Revolución y del 70. O sea, tú lees ahí una cartera y dice milicias armadas. Obviamente que por la coyuntura ya no se utiliza, pero está ahí presente y eso muestra lo que ha sido el proceso revolucionario en el país, ¿no? No hay nadie anotado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No hablaste del proceso que se dio entre el MOR y cómo es que Sí, la última parte nomás. ¿Cómo pudieron conjugar criterios para llegar a formar esa unidad transitoria? En realidad nosotros combatimos al MNR, ¿no? Desde un inicio, porque entendíamos que el MNR no era un partido revolucionario y que simplemente se había dado el ropaje radical de un discurso, incluso reivindicaban la tesis de Pulacayo para confundir a las masas, ¿no? Y bueno, también nosotros autocríticamente estábamos muy debilitados en el momento de la insurrección del 52. Previo a eso había habido mucha represión, habían matado a muchos de nuestros dirigentes, los habían exiliado, o sea, había una desorganización total, ¿no? En ese sentido, el MNR va a cobrar primacía porque además el MNR participa de las elecciones anteriores a la revolución y gana las elecciones.
y el gobierno no le da el poder y eso genera también una expectativa, ¿no? Además que Lechín, que es un dirigente histórico de la Central Obrera Boliviana y de los mineros allá, era un tipo que inicialmente estaba cercano al POR, se reunía con nosotros de forma clandestina, ¿no? Y bueno, adquiere ese lenguaje trotskista, toma nuestras consignas, pero paralelamente estaba haciendo un trabajo con el MNR, como oportunista, ¿no? Viendo dónde iba a caer el poder, y termina pues cayendo en el MNR, y eso también arrastra a la dirección de la Federación de Mineros, y que luego va a ser la dirección de la COP a manos del MNR. Es un tipo que va a iniciar este proceso burocrático ya de la Central Obrera Boliviana, ni bien nace nuestro ente matriz. Por eso la burocratización de los sindicatos, como decía Engels, es la enfermedad del sindicalismo que se da desde sus inicios, ¿no? Ahora, el MNR era muy fuerte a nivel nacional. Todos creían que era el partido de la revolución. Decir muera el MNR era prácticamente que te lancen tomates y piedras en el campo, en la ciudad, en Bolivia en esa época. Entonces el POR tuvo una etapa muy dura de tener que combatir al MNR explicando su contenido de clase, ¿no? Y bueno, también hubo una presión fuerte hacia el interior de nuestro partido que terminó creando una decisión. Parte del POR dijo, bueno, el MNR es el partido más popular en este momento, es el más fuerte, entonces hay que estar adentro para llevarlo a la revolución, y se creó esta tendencia del entrismo que se llamó allá, y una parte de la militancia se fue al MNR, lo cual debilitó más a nuestro partido. Pero el devenir del tiempo, la experiencia de las masas respecto al MNR termina confirmando todas nuestras tesis. El MNR, de tener un discurso radical, de haberse visto obligado a nacionalizar las minas, a hacer la reforma agraria, termina primero rearticulando el ejército boliviano, por ejemplo. ¿De la mano de quién? De los Estados Unidos. Y les da un contenido antirrevolucionario, completamente a las Fuerzas Armadas. Y después, bueno, empieza a conculcar los derechos de diferentes sectores y se empiezan a desprender del MNR. Y los mineros van a dar saltos importantes en este sentido de la mano del Partido Obrero Revolucionario, ¿no? El POR va a empezar a tener más peso nuevamente por la caída del nacional reformismo del MNR. Y en esa medida, este proceso va a desembocar en el 70, donde el POR va a ser el que va a dirigir la Asamblea Popular, que es la superación de ese proceso nacionalista y que nuevamente plantea la lucha por la toma del poder, nuevamente plantea todo lo que había planteado la tesis de Pulacayo en su momento, ¿no? Obviamente este proceso se ve frustrado por el golpe de Estado, se impone el fascismo en Bolivia y hay una derrota del movimiento obrero. Y el movimiento obrero, impulsado por los partidos de izquierda como el Partido Comunista, el PS1 que habían allá, cambia su lucha por la dictadura del proletariado, por el gobierno obrero campesino, por este falso debate entre fascismo y democracia. Y la lucha empieza a desviarse hacia la democracia burguesa, que va a llegar nuevamente en el 82 en nuestro país, vuelve la democracia, pero va a llegar de la mano del neoliberalismo, que termina imponiendo la destrucción completa de todas las empresas nacionalizadas, de todos los avances de la clase obrera, y con ese famoso decreto 21060, que en Bolivia lo llaman el decreto maldito, va a terminar despidiendo 23.000 mineros de la Comibol, que eran la vanguardia del movimiento obrero, ¿no? Va a terminar flexibilizando laboralmente a todos los sectores y va a terminar imponiendo descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Muy parecido a lo que está haciendo Milei, por ejemplo, ¿no? Con algunas medidas aquí, o lo que ha hecho el MAS este último en Bolivia, pero de una forma muy radical esa terapia de shock aplica. Y ahí es cuando perdemos esa vanguardia que nos había costado tantos años formar, ¿no? Los cuadros mineros son sacados de las minas y ahí también se debilita nuestra organización porque ya no tenemos ese movimiento obrero politizado que vanguardizaba y dirigía la lucha de todo el país. Eso va a implicar un debilitamiento de la Central Obrera Boliviana también. Pero nuestras ideas y el trotskismo no mueren ahí. El partido sigue conservando esa tradición y su experiencia en nuestra producción literaria, en nuestro programa, y nos hemos refugiado por obligación de la situación en la clase media. Ahora el trotskismo tiene mucho peso, primero en la universidad, por ejemplo, a través de los estudiantes, y ahora en el magisterio, en el sector docente.
Es muy fuerte el trotskismo ahí, tenemos mucho peso en la política boliviana desde estos sectores. Pero nuestro objetivo no es quedarnos en estos sectores, ¿no? Porque son auxiliares de la revolución para nosotros, sino que desde ahí impulsar que la clase obrera retome su tradición, ¿no? Y en ese proceso nos encontramos, y en esa lucha nos encontramos en este momento en Bolivia. No sé si he respondido a las dudas que tenía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema, pero acá con Luciana teníamos apuntada una. Bueno, si no hay ninguna entre el público. A ver, Rolando, ¿puedo? Sí, sí. No, ¿quiénes conformarían hoy por hoy la clase obrera boliviana? Y bueno, Bolivia sigue siendo un país minero, ¿no? A pesar de que durante algún tiempo hemos debido de exportar gas a Argentina y a Brasil, que era la mayor fuente de ingresos de nuestro país, que ahora se ha caído, y más bien con lo de Vaca Muerta ustedes nos van a terminar vendiendo el gas seguramente. Hay actividad minera importante en Bolivia, ¿no? Entonces, la clase obrera está constituida por el proletariado minero todavía. Hay minas estatales, por ejemplo, como Huanuni y Colquiri, donde está concentrado el proletariado, pero hay mucha minería privada en manos de transnacionales que controla la mayor cantidad de las minas en este momento en Bolivia. Hay minas gigantescas como, por ejemplo, San Cristóbal en Potosí, que es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, pero donde no hay un número grande de obreros porque es una minera altamente con mucha tecnología, ¿no? Que ha reemplazado el trabajo por máquinas. Se han descubierto minas de talla mundial también en Potosí, en Oruro, que se están explotando, y seguramente también hay obreros en los pozos petroleros, los petroleros que también tenemos allá. Y bueno, la mayor parte de la clase obrera después está en las ciudades, en las fábricas que hay, sobre todo en el eje central que vendría a ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde hay un proletariado, pero las fábricas no son muy grandes, ¿no? No hay un desarrollo industrial importante en Bolivia, pero hay un movimiento fabril, ¿no? Que está constantemente igual peleando, porque desde la pandemia hasta ahora han vulnerado muchos de sus derechos laborales, hay mucho despido, desocupación, se está destruyendo la industria nacional prácticamente. Y hay también un proletariado agrícola en el oriente, donde existen grandes empresas agroindustriales que producen, por ejemplo, soya, azúcar, arroz y los biocombustibles que ahora el gobierno les ha incentivado, donde trabaja también un proletariado agrícola para estas empresas, ¿no? Entonces, y hay mucho trabajo informal en nuestro país. Empresas que no tienen sindicatos, no están afiliadas a la Central Obrera Boliviana, no están reconocidas por el Ministerio de Trabajo, pero que igual que en momentos de conflicto hemos visto que se suman y van detrás de las organizaciones sindicales tradicionales, como es la Central Obrera Boliviana o las centrales obreras departamentales, ¿no? Por ejemplo, yo soy dirigente de la Central Obrera Departamental allá en Chuquisaca. Al ser parte del magisterio estamos afiliados y somos parte de la dirección. Cuando hemos movilizado en Chuquisaca a través de la Central Obrera Departamental, se han sumado no solamente los trabajadores que tienen afiliación a la COT, sino otros desocupados y otros trabajadores informales y también campesinos, estudiantes. O sea, constantemente esta tradición de que todos se unen para luchar se ejecuta en momentos de tensión, ¿no? Pero el proletariado es minoritario en Bolivia y eso lo era desde el 52. Y precisamente la tesis de Pulacayo dice, ¿no?, que el proletariado, aunque sea la minoría del país, es el llamado a dirigir la revolución porque es el único que no está ligado a la propiedad privada burguesa y que su peso político deriva de su posición en la economía, porque si allá se paraliza las minas, se paraliza la economía del país y de ahí viene el peso político que tiene el proletariado, ¿no? Nosotros como docentes hemos hecho paros que han durado meses y el gobierno nos ha sacado la lengua porque no tocamos el aparato productivo, ¿no? Pero el proletariado sí, y eso todavía queda. Ahí ver el guardatojo, el casco minero, es símbolo de resistencia, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, no sé si era el 2001, no me acuerdo bien, pero los mineros de San Cristóbal fueron a La Paz a reclamar sus derechos. No les habían pagado los bonos de domingo ni las horas extra,
y se movilizaron. Después de mucho tiempo se vio una movilización minera en La Paz, genuina, no disfrazada por el gobierno. Y lo vieron al dirigente de la Central Obrera Boliviana, que es Juan Carlos Guarachi, que es un burócrata que está años ya en la COP, de la mano primero de Evo, luego de Áñez, ahora de Arce, mañana estará con el siguiente gobierno. Y lo vieron en la calle y lo hicieron corretear, casi lo linchan, tuvo que escaparse en un taxi, ¿no? Y la gente se emocionó tanto en todo el país, los mineros por fin vuelven, van a retomar o sea, esa perspectiva de que la clase obrera es la dirección no se ha perdido en Bolivia. Está ahí latente, ¿no? Incluso todos reivindican la tesis de Pulacayo, aunque no sepan qué dice. Es increíble cómo en el arte y la cultura, por ejemplo, las canciones, ¿no? Hay muchas canciones dirigidas a este papel del minero en la vida política del país, donde se hace referencia a que los mineros son los que van a liberar al país, ¿no? Incluso en las entradas, por ejemplo, folclóricas, hay incluso una danza de los mineritos, donde los que bailan ponen en sus mochilas, en sus atuendos, figuras de César Lora, que es dirigente minero histórico, o la tesis de Pulacayo, o la revolución. O sea, esa idea está latente y vigente en la cultura boliviana, ¿no? No sé si he contestado a su pregunta. Bueno, ahora sí le preguntamos a Rodrigo, quizá por temas más recientes, y que nos cuentes un poco dos cosas, básicamente, que charlamos en nuestro encuentro previo, que nos pareció que era importante compartir con ustedes. Y una es contarles a las compañeras y a los compañeros un poco los procesos organizativos previos al 2019, ¿bien? El rol de los sindicatos docentes en esos procesos organizativos, con los comités cívicos, etc. Y bueno, qué caracterización han hecho desde la organización de lo que aquí quedó como, bajo la mirada de la prensa dominante, un golpe clásico, puesto que la imagen que se instaló y de que de alguna manera se propagó en los imaginarios es un golpe clásico en tanto las derechas junto al poder de la Iglesia y sectores fuertemente racistas dan un golpe con el ejército irrumpiendo en el Palacio de Gobierno, muy en el imaginario de los años 70, ¿no? La Operación Cóndor, etc. Por supuesto que no eran las únicas noticias que llegaban, se veían trabajadoras y trabajadores, sectores populares movilizados, pero no había una narrativa que ordenara un poco una mirada alternativa. Así que, bueno, esas dos cuestiones. Sí, y nos dijeron, pues, a nivel continental, ¿no? Los trotskofascistas, los trotskos sirvientes de la derecha, ¿no? En Bolivia nos decían los trotskopititas, haciendo alusión a nuestra ligación con la derecha. Y eso se difundió mucho, yo sé, a nivel continental, a nivel internacional, bajo esta figura de que hubiese caído un gobierno progresista de izquierda, que era el de Evo Morales, frente a una conspiración del imperialismo y la derecha, ¿no? Yo fui parte de esas movilizaciones en el 2019. Yo en ese momento era presidente del comité cívico de Chuquisaca, de todo el departamento. Y tuvimos gran participación en la rebelión popular que hubo en 2019. Pero tal vez como lanzar esta idea, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo muchas de las calumnias caen en saco roto. Yo actualmente soy dirigente de la Central Obrera Departamental, que representa a los obreros, a los campesinos, a los sectores populares. Si yo hubiese participado con la derecha de un golpe de Estado, como dicen, no podría ser yo dirigente de este sector, no me tolerarían, ¿no? Es más, a mí el gobierno del MAS me hizo una denuncia para meterme a la cárcel, como metieron a los opositores de la derecha, a Camacho, a Pumari, ¿no? ¿Y por qué no estoy yo en la cárcel y estoy aquí en Neuquén hablando con ustedes, ¿no? Es porque los sectores populares salieron a defendernos a nosotros cuando nos quisieron encarcelar. Hubo movilizaciones en Sucre de la Central Obrera Departamental, de los trabajadores, masivas.
lo cual frenaron la intención de encarcelarnos al gobierno. Entonces, esto que les digo es para que un poco ustedes entiendan la diferencia que hubo entre nuestras movilizaciones y las movilizaciones de la derecha. Bueno, para que se entienda un poquito mejor, cuando Evo Morales sube al poder, sube con un discurso de izquierda, antiimperialista, revolucionario, es más, reivindicando algo que antes tal vez algunos gobiernos no habían reivindicado, que era el tema indígena. Él mismo, ¿no? Por su rostro indígena, por ser campesino, o sea, ilusiona a gran parte de la población. Y frente a la caída del neoliberalismo que se dio en esos años en Bolivia, un neoliberalismo que había saqueado el país, que había entregado todo y que había generado hambre y miseria, las masas bolivianas empiezan a rebelarse contra ese neoliberalismo y se da la guerra del agua, porque en Bolivia privatizaron el agua incluso. Y en esta guerra del agua expulsan a las transnacionales de Cochabamba, luego en el Alto, y luego se da una rebelión por recuperar el gas, que se estaba igual saqueando y vendiendo a Estados Unidos, ¿no? Y hay una rebelión popular porque el gas sea de los bolivianos, un contenido completamente antiimperialista en las luchas. Y los gobiernos neoliberales que habían impulsado este proceso de privatización, de entreguismo, caen. No tienen ningún respaldo popular y las rebeliones chocan contra ellos. Y como todos se habían unido para aplicar estas medidas, todos quedan agotados políticamente. Y ahí es que aparece el MAS como alternativa a la vieja derecha neoliberal. Y es posible que surja el MAS precisamente por la ausencia del proletariado. Porque si hubiéramos tenido un proletariado como en los años 70 o 50, seguramente el proceso hubiera tenido otra salida en Bolivia. Pero la ausencia de ese proletariado que no se levanta de esa derrota que les conté anteriormente, abre las puertas a que aparezca el MAS como una salida burguesa a la crisis. Porque en ese momento las masas quemaban instituciones, nadie creía en la democracia burguesa, nadie creía en el poder judicial, en el poder electoral, o sea, nada. Incluso se dio la figura de que fueron a quemar las sedes de los partidos de la vieja derecha en todo Bolivia. La gente se reunía y quemaremos la sede del MNR, y le prendían fuego. La Casa de la Democracia, ya le prendían fuego, ¿no? Vamos a quemar la vicepresidencia y la quemaron. Ya fue terrible. Y el MAS aparece como una salida burguesa para contener ese malestar y encaminarlo a una asamblea constituyente, es decir, en el marco del capitalismo. Y bueno, pero al principio Evo Morales tiene mucho apoyo popular. La gente dice, bueno, Evo va a cambiar esto. Evo es socialista, Evo es de izquierda y nos va a sacar de la pobreza. Y Evo gana las elecciones y todas las elecciones que hace en sus primeros años de gestión las gana. Controla todo el aparato sindical por el apoyo que tenía, va a controlar la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros, la Federación de Fabriles, las confederaciones de maestros, hasta ahora las mantiene controladas, ¿no? Pero el imperialismo, ¿qué posición toma respecto al MAS? Porque eso es lo importante, ¿no? El imperialismo y la burguesía boliviana al principio se asustan con el MAS y dicen, Evo es un comunista, nos va a quitar la propiedad privada. Y en Bolivia se hace una campaña, ¿no? De que Evo, si sube al poder, te van a quitar tu casa, te van a quitar a tus hijos y todo, ¿no? La campaña de la derecha más reaccionaria. Pero el imperialismo se da cuenta que Evo Morales no tenía ningún planteamiento de quitarles la propiedad a las grandes empresas, de nacionalizar, de nada, que no quería tocar sus intereses. Y Evo lo dijo abiertamente ya en sus primeros años de gestión. Aquí vamos a respetar las inversiones extranjeras, vamos a respetar a los empresarios nacionales. Y él tenía esta idea postmoderna de, bueno, nos vamos a complementar todos y vamos a vivir en armonía y aquí no hay lucha de clases. Ese era el postulado del MAS. Entonces el imperialismo ve que no es un peligro Evo Morales y lo respalda, ¿no? Pero al inicio, cuando se asustan, los empresarios hacen una campaña contra Evo Morales fuerte y articulan este fenómeno de la autonomía. Como no lo podían derrotar a Evo a nivel nacional, dicen, bueno, aquí cada departamento que se autogobierne, que tenga su propio gobierno, que maneje su propia economía y así evitamos estar dirigidos por un comunista. Pero cuando el imperialismo dice Evo Morales no es un peligro, yo los respaldo, los abandona
a toda esta clase media alta que estaba en esa campaña reaccionaria y quedan anulados. Y Evo se apodera de todo el país con el MAS. Y desde ahí Evo Morales controla todo. Y justo se da este fenómeno internacional de que los precios de las materias primas se elevan en el mercado y a Evo Morales le dan un ingreso extraordinario que ningún otro gobierno anterior había tenido. El gas que justo nosotros estábamos vendiendo y explotando llega a puntos históricos, igual los minerales, y el Estado recibe muchos ingresos por eso. Lo único que hace el MAS, ni siquiera nacionaliza los hidrocarburos como han hecho una campaña internacional, ¿no? Solamente compra más acciones de las transnacionales y les cobra un impuesto adicional que era el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos. Y este impuesto le va a permitir tener muchos ingresos por el precio alto. Entonces, esta coincidencia ha sido algo coyuntural que ha favorecido a que el gobierno del MAS se estabilice durante algún tiempo. Si no, se hubiese caído mucho antes el MAS. Entonces, el MAS en el poder empieza a decepcionar a los sectores que lo han llevado al poder con su voto. No resuelve el problema de los indígenas y campesinos. El respeto a los grandes terratenientes y a las transnacionales hace que choque con sectores y comunidades indígenas. Por ejemplo, el más destacado es el TIPNIS, donde querían imponer a toda costa la construcción de una carretera hacia el Brasil que pasaba por territorio indígena. Y los indígenas hacen una resistencia. ¿Y qué hace Evo Morales? Gobierno supuestamente los indígenas los reprime brutalmente. En Taboco Mora pasa lo mismo. En Tarija, en Tariquí hay una reserva natural donde imponen el saqueo del gas y destruir la reserva natural, y los indígenas de todas las zonas resisten esto. Entonces hay un choque con los sectores, ¿no? Con el sector obrero va a pasar lo mismo. A los obreros les dicen, este es tu gobierno, ahora tenemos ministros obreros, diputados obreros, ahora va a cambiar la situación de la clase obrera, pero en el gobierno de Evo Morales se permite nomás la destrucción de las conquistas laborales, los despidos, entonces el sector obrero empieza también a chocar con. En educación se profundiza la privatización de la educación, se profundiza la destrucción de las conquistas laborales de los docentes y empieza a haber movilizaciones de sectores contra el gobierno. En salud pasa lo mismo, choca con los médicos, con los trabajadores de salud, con los campesinos. Entonces va perdiendo apoyo popular por su incapacidad de resolver los problemas del país. Y ahí viene la caracterización que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros lo habíamos caracterizado al MAS antes de que llegue al poder. Y nosotros decíamos, el MAS es un partido pequeño burgués que no va a romper con el capitalismo y por lo tanto no va a acabar con el saqueo de nuestro país. Y va a ser incapaz de resolver los grandes problemas nacionales. Y al principio obviamente igual nos costaba un montón que la gente nos crea, porque nos decía, ustedes como si Evo ni siquiera ha gobernado, ya están desahuciándolo, ¿no? Y era muy duro ir a las asambleas a hablar. En el magisterio, por ejemplo, nosotros hablábamos contra el MAS y prácticamente nos silbaban y nos botaban de la asamblea. Pero igual que ocurrió en el proceso de superación del MNR, la práctica y la realidad concreta, la experiencia de las masas nos ha ido dando la razón. Y ha empezado a haber una rebelión contra el MAS desde otro polo, no igual al rechazo de la clase media alta, de los sectores empresariales, que lo desahuciaban a Evo porque era medio de izquierda, digamos, medio revolucionario, y lo veían así, ¿no? Y porque además había un contenido racista muy fuerte, ¿no? Este indio no nos puede gobernar, alguien que no ha estudiado, ¿cómo va a ser presidente de Bolivia? O sea, ese rechazo venía de las capas altas de la sociedad. Este otro rechazo es diferente. Es de los sectores populares que se desilusionan frente a un gobierno que no cumple lo que promete, frente a un gobierno que no hace lo que había dicho supuestamente que iba a hacer. Entonces hay dos polos de lucha contra el MAS muy diferentes, ¿no? La clase dominante apoya al MAS y por eso el MAS se mantiene en el poder. La clase media alta reniega contra el MAS por sus posturas racistas, por sus posturas clasistas, pero sus movilizaciones no tienen cuerpo. Son los sectores populares que se empiezan a movilizar contra el MAS los que empiezan a tener otra perspectiva. Es una crítica desde la izquierda y con la intención de sí materializar las ideas de izquierda, el socialismo, hacer la revolución, ¿no? Entonces nosotros participamos en este eje, intentando que las masas superen a un gobierno impostor,
porque el MAS se convierte en un gran obstáculo para que el proceso revolucionario en Bolivia avance. Las masas dicen, ya estamos en el poder, ¿qué revolución vamos a hacer? Entonces, eso van a tardar mucho en superarlo. Y bueno, lo que ocurre es que las movilizaciones contra el MAS al inicio son sectoriales. Se movilizan los maestros y los derrotan. Se movilizan los médicos y les derrotan. Se movilizan en el TIMNES y los derrotan. Pero paulatinamente se van unificando, se crean lazos de unión entre los sectores. Y lo que va a empezar a molestar mucho es que Evo Morales quiere mantenerse en el poder, pero ya no puede ganar elecciones como antes, porque ya no tiene tanto respaldo popular, entonces recurre al fraude. Y al principio el fraude no es tan evidente, entonces lo tolera, ¿no? Pero luego ya no se anima a decir, bueno, yo me hago reelegir y punto, porque ya había mucha presión social en contra. Y llama al famoso referéndum del 21 de febrero, donde pone en consideración del pueblo boliviano si se iba a reelegir o no. Y pierde Evo Morales, a pesar de que hacen todo lo posible para que la pérdida no sea tan grande. Y eso ya es un antecedente fuerte. Pero igual, a pesar de eso, manda al diablo Evo Morales su propio referéndum y decide presentarse como candidato. Y tiene la venia del imperialismo, porque viene el representante de la OEA, Almagro creo que estaba en esa época, no sé si sigue, pero viene a decir que es un derecho humano que Evo Morales tiene que reelegirse. O sea, el imperialismo le da la venia. Es más, para que ustedes se hagan una idea de la posición del imperialismo y la burguesía. Meses antes de que se caiga Evo, los grandes empresarios del Oriente le hacen una fiesta agradeciéndole que les ha dado muchos beneficios para su negocio y hasta les regalan un caballo que traen no sé de dónde, que estaba valuado no sé en cuántos miles de dólares, ¿no? O sea, ahí se muestra la ligazón que había con Evo. O sea, que gobierno de izquierda, progresista, era un gobierno totalmente sometido a los empresarios y al imperialismo. Entonces, en Bolivia se va dando una serie de conflictos previos al 2019. Por ejemplo, nosotros en Sucre protagonizamos un conflicto defendiendo los recursos naturales, del gas. Chuquisaca también tiene pozos petroleros. Y las transnacionales habían definido quitarnos territorio y pasarlo a Santa Cruz porque era más fácil que exploten los combustibles por ahí, porque tienen gasoductos, ya tienen toda una infraestructura, ¿no? Y ahí se muestra quién gobierna Bolivia. Las transnacionales no solo definían el porvenir del gas y del petróleo, sino que hasta incluso ya estaban definiendo los límites entre los departamentos. Eso es una vulneración a la soberanía del país, ¿no? Entonces en Chuquisaca hacemos una gran movilización y sacamos como consigna una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Eso hacemos en el comité cívico. Tal vez para que un poco entiendan lo que es el comité cívico, es una organización donde participan todas las instituciones vivas del departamento. Están los trabajadores, los comerciantes, están incluso los empresarios. Son organizaciones antiguas que existen en Bolivia y que depende de su orientación por quién los dirija, ¿no? En Chuquisaca pusimos el comité cívico bajo la dirección de los obreros, de la Central Obrera Departamental. En Potosí también el comité cívico era una organización controlada por el pueblo, exigiendo la nacionalización del litio, por ejemplo. En cambio, en Santa Cruz el comité cívico está controlado por los empresarios y por las logias, y es la expresión de la derecha más recalcitrante. Entonces, no todas las organizaciones cívicas son iguales, depende mucho quién las dirija, ¿no? Y en Sucre hacemos este levantamiento grande, donde se va a articular ciertas luchas que nos van a permitir luego ya articular una lucha nacional. Ahí hacemos alianzas con otros comités cívicos en torno a la defensa de los recursos naturales, rescatarlos de las manos de las transnacionales. Luego se da otra lucha grande en el país, que es el Código Penal, donde luchamos contra una reforma del Código Penal que quería hacer Evo Morales para intentar criminalizar la protesta. Evo ya intuía que iba a haber movilizaciones y quería impedir que existan sindicatos y dirigentes independientes. Entonces, esto va a ser el preámbulo del 2019. Y un dato más antes de terminar, perdón, me estoy extendiendo mucho. Previo a esto también se dan rebeliones de los policías y los militares en Bolivia, ¿no? Los policías, por ejemplo, en 2014 se movilizan porque sus sueldos eran muy bajos. Es muy precaria la policía en Bolivia. No es una policía de casta, es una policía pobre, que incluso cada policía tiene que comprarse su propio revólver para hacer su trabajo. No les dota el Estado, ¿no? Y se rebelan por un incremento salarial.
y hay motines policiales. ¿Y qué hace el gobierno del MAS? Los reprime brutalmente, va a encarcelar a los dirigentes, va a desplazarlos. O sea, tenía un antecedente contrario ya en la policía. No en la casta policial de los generales y comandantes, no, sino en las bases policiales. Y lo mismo pasa en el ejército. El MAS había prometido que iba a descolonizar las Fuerzas Armadas, que no iba a ser solamente exclusividad de los grupos ricos y blancoides, sino que los indígenas también podían llegar a altos cargos jerárquicos, cosa que no pasa. Y los suboficiales y sargentos, que también tienen sueldos muy bajos o muy pobres, muy diferentes a los de la alta jerarquía castrense, igual se rebelan y empiezan a exigir igualdad de trato y condiciones, que se cumpla lo que el MAS había prometido. ¿Y cuál es la respuesta del MAS? Igual meterlos a la cárcel. Entonces había ya una tensión con las capas bajas de las fuerzas represivas. Y el 2019 todo esto se va a conjuncionar y la gota que va a derramar el vaso obviamente va a ser que en las elecciones se estaba haciendo el conteo, estaba ganando la oposición y de repente la pausan y gana Evo, ¿no? Y eso genera que sale a la gente a las calles, pero no fue el fraude lo que sacó a la gente a las calles, sino toda esta acumulación previa del descontento. Y ahí obviamente van a haber dos tendencias, la de la vieja derecha intentando canalizar a nuevas elecciones, a que se haga un chaneo del padrón electoral, y nuestra posición de decir, bueno, es un gobierno burgués que hay que sacar y hay que poner un gobierno de los trabajadores, de la clase obrera, de los campesinos. Estas dos direcciones se van a disputar la dirección del movimiento en 2019. Nosotros vamos a lograr dirigir el principio del movimiento desde los comités cívicos del sur, pero la derecha va a canalizar todas sus fuerzas en el Comité Cívico de Santa Cruz. Y el imperialismo y la clase dominante, cuando ven que Evo se está cayendo y que no puede contener ya el malestar social, lo van a abandonar y se van a ir detrás del Comité Cívico de Santa Cruz. Y eso va a inclinar la balanza en esta lucha. Bueno, eso les doy como un antecedente de 2019, porque hay muchas cosas que podríamos contar, ¿no? Perdón por haberme extendido. Estamos ya con el tiempo justo. La idea era terminar 8:30, 20:30. Si hay alguna otra pregunta, si no, nosotros preferiríamos ir cerrando. Hay un montón para hablar alrededor de los acontecimientos del 19, casi es una charla paralela, digamos, a lo que se podría decir. O incluso nos tocamos la cuestión de la educativa, que también es muy interesante, y la influencia del PRO en los sindicatos docentes. Pero el tiempo tiene esas limitaciones. ¿Es imposible quedarse un poco más? Porque ahí todo y el lugar está ahí. Yo me quedo con ganas de escuchar Mañana continuamos. Justamente la situación docente del país, cómo se manifiesta y quizás puede ser Alguna pregunta y te pedimos ahí una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? me quiero escuchar el hoy, porque es verdad que en su momento llegaba información de todo tipo, por supuesto, acá en un país que gobernaba el kirchnerismo, pensamos que Evo era lo máximo y bueno, sabíamos que no, y decíamos que de qué manera realmente se da la explicación que él da de una manera rápida, pero a la vez el detalle hace comprender. Me gustaría saber hoy cómo está socialmente la situación. Es gigante lo que estarían contando, pero observo que es un buen que puede hacer una síntesis, pero también cómo se expresa la cuestión docente hoy en Bolivia. En esto que manifestaba que el marxismo en la educación se da sobre todo en la universidad y en la docencia, entiendo yo, no sé, del nivel primario, secundario, no sé cómo se divide ya la educación. Yo le quería sumar a lo que decía Andrea, si en la respuesta sintética que vas a hacer de todo eso, podés como hacer un adelanto sintético de por qué, digamos, el POR de Castro sí que estaba muy ligado a los maestros, pero en qué diferencia el programa del POR de educación del resto de las corrientes, ¿no? No está el libro ahí luciéndose, así que aunque sea mañana va a haber un curso, si parece que quiere contar. Sí, los que quieran conocer cómo está la situación de la educación en Bolivia, mañana tenemos una charla sobre ese tema específicamente, donde vamos a hablar desde nuestra perspectiva de la educación. Entonces los invitamos mañana a las 8:30
8:30 de la mañana en esta misma universidad, no sé en qué aula va a ser. En el aula C, entonces vamos a darle toda una mañana una explicación de nuestras posturas sobre el tema educativo y la situación, ¿no? Pero tal vez un poco adelantando, actualmente la situación en Bolivia es muy compleja. La crisis económica está destruyendo las condiciones de vida terriblemente. Se ha acabado el negocio del gas. Era el único ingreso que tenía el Estado fuerte, porque la minería no le aporta al Estado porque toda está privatizada y es saqueo total. Por ejemplo, allá en Bolivia se está explotando mucho oro y está en manos de empresas cooperativistas y detrás de estas empresas camufladas están transnacionales. 3.000 millones de dólares al año sacan en ganancia y en Bolivia quedan entre 65 y 70 millones de dólares. O sea, migajas, ¿no? Entonces el Estado no tiene dólares y no tiene cómo pagar la subvención a los hidrocarburos, porque en Bolivia los hidrocarburos están subvencionados. Y el peso es cada vez más grande, entonces el Estado está sobreviviendo, como decimos vulgarmente en Bolivia, rascando la olla. Ha sacado créditos internacionales de todo el mundo, está endeudando al país, siguiendo el ejemplo que han puesto los gobiernos en Argentina de endeudamiento. Ha metido mano a los aportes de los trabajadores de nuestra jubilación. El Estado se ha hecho cargo de las empresas que administran la jubilación y está sacando dinero de ahí, sin pedirnos permiso a los trabajadores. Está privatizando las empresas, que es una política igual de entreguismo. Por ejemplo, el litio lo está entregando a empresas extranjeras con el afán de que le den algunos ingresos al Estado. Y en vez de controlar un poco el comercio internacional, les ha dado total libertad a los empresarios para vender, ¿no? En Bolivia hay mucha escasez de productos de la canasta familiar, porque los empresarios que producen esto prefieren venderlo al exterior porque ganan más plata y matan de hambre al pueblo. Y el Estado les ha dado todos esos beneficios con el afán de que los empresarios dejen algo de sus dólares en el país, pero no lo han hecho. Entonces el gobierno de Arce se está sosteniendo a duras penas en este momento, ¿no? Si no se anima a hacer medidas más radicales es porque sabe que se va a caer. Y la oposición obviamente está haciendo la guerra al gobierno porque va a haber elecciones este año en Bolivia, elecciones del gobierno. Y la oposición hace una campaña en el sentido de que lo que está fracasando en Bolivia es el socialismo. De lo que está fracasando en Bolivia es la izquierda. Juan Evo Morales ha aplicado todas las recetas de la derecha mejor que los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces la derecha hace una gran campaña diciendo hay que cambiar esto y hay que tomar el ejemplo de Argentina. Milei lo que está haciendo ha estabilizado la economía en Argentina, ahora no hay pobreza, porque esa es la campaña que hace la derecha. En Bolivia sabemos que no es así y quieren aplicar esas recetas igual, ¿no? Entonces, el MAS ahorita además está en una quiebra interna. Evo Morales mantenía el control de su partido con las pegas que había en el Estado. Es decir, daba cupos de poder en el Estado a sus aliados y así mantenía el control de su partido. Cuando pierde este control, Arce lo desplaza y ahora Arce se ha hecho dueño del MAS. Evo está confinado en el Chapare, no puede salir de ahí porque lo van a seguramente detener, le van a hacer algún juicio los mismos masistas. Y también se está perfilando otro candidato que es Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado del ala evista, y es muy probable que el MAS, en vez de unificarse, termine partido en 3 incluso, ¿no? O tal vez si se unifica va a ser circunstancialmente por un tema electoral. Y la derecha se está perfilando igual a las elecciones, y como ocurre en América Latina, ¿no? Fracasa el nacional reformismo del socialismo del siglo XXI, no resuelve los problemas y la gente como voto castigo vota por la derecha. La derecha no resuelve nada y vuelvo a los otros partidos. Y eso mismo pasa en Bolivia. Estamos en esa situación. Pero lo más interesante de este último periodo es que nuevamente está la clase obrera intentando despertar y librarse de esta burocracia sindical que ha controlado los entes matrices durante los últimos años. Y ahí toma primacía nuestra referencia a través del magisterio, porque nosotros participamos en las actividades del movimiento obrero como Federación de Maestros, por ejemplo. Y desde ahí estamos dando la línea. Hemos logrado, por ejemplo, en Chuquisaca, que la Central Obrera Departamental plantea una línea diferente a la salida burguesa. Nosotros ahí hemos logrado aprobar la nacionalización de los recursos naturales, que se imponga el monopolio estatal del comercio exterior, que se nacionalice la banca para que no maten de hambre con créditos al pueblo. O sea, nuestra línea, la línea revolucionaria, la línea que los mineros antes defendía, ahora el magisterio la está llevando y nuevamente la clase obrera, algunas capas están agarrando eso porque la clase obrera y los campesinos no quieren saber nada de la vieja derecha.
y el MAS también los decepciona, pero dicen entre estos dos, bueno, yo prefiero al MAS que no es racista, por lo menos, ¿no? Pero nosotros estamos ofreciéndoles otra alternativa diferente a las dos opciones. La independencia política frente a la vieja derecha y la nueva derecha masista, la encaramamos y ha ganado fuerza. En el magisterio, por ejemplo, el debate es tal que nuestros documentos y nuestra línea sale a pesar de que de las 31 federaciones del país, nosotros solo tenemos presencia en 2 como dirección, y en las bases del país sí, y esa fuerza nos ha dado la posibilidad de que el magisterio se convierta en una referencia en todo el país. Los docentes han tomado primacía ya en las luchas regionales y nacionales. Desde ahí está saliendo la línea revolucionaria ahora para todo el país. Pero obviamente hace falta que la clase obrera se ponga en pie, tome estas banderas y dirija a la nación oprimida. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir nomás dando vueltas en el tema electoral, y es muy probable que en Bolivia gane la vieja derecha, porque el voto de la ciudad es el más importante y ahí hay mucho sentimiento contra el MAS por todo lo que últimamente ha hecho con la economía nacional. Bueno, concluimos. Muchas gracias a todos los que vinieron, a la Cátedra de América, a Rodrigo por supuesto, y le reiteramos la invitación para mañana. Es un curso que se llama Perspectiva Marxista de la Educación. Lo va a dar también Rodrigo junto con Esteban Bedia, que es de la Cátedra de Teorías de la Historia. Para quienes son docentes, se van a entregar constancias de asistencia y está en tratativa para que salga la resolución y otorgue el puntaje que sea. Claro. Si no se inscribieron, se pueden inscribir mañana también, así que los esperamos, las esperamos. Es en el aula C, en este mismo edificio, se entra por avenida también. Y también la idea es poder presentar el libro que hemos sacado, que es Concepción Marxista de la Educación, donde se recopilan varios clásicos del marxismo y también materiales que hemos producido tanto en Argentina como en Bolivia. Así que bueno, sin más, muchas gracias y los esperamos mañana.